Bueno, pues buenas tardes a todos. Disculpad que tenía aquí una pega. Si os parece, vamos a comenzar con la sesión cuarta de elevaciones de esta SGIE 2021 con cuatro interesantes ponencias de compañeros. Cada uno tiene 15 minutos. Si os parece, las preguntas las haremos al finalizar la cuarta de las ponencias. Y bueno, no me entretengo más. Comenzamos con la primera, que es a cargo de Carlos López Borra, responsable del Laboratorio de Tecnologías de la Información Geográfica del Ayuntamiento de Madrid, y que nos va a hablar sobre la producción y distribución de la información 3D. Así que, Carlos, cuando quieras, compartes la pantalla y comienzas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Cuando te queden 5 minutos, si te parece, te aviso, ¿vale? Vale, muy bien. Gracias. Venga, gracias. Gracias a ti. Pues buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad de participar en estas jornadas. Bueno, comentaros que efectivamente el Ayuntamiento de Madrid lleva produciendo y difundiendo información tridimensional desde el 2007 y bueno, pues ahora en este momento queremos contaros en qué situación nos encontramos, especialmente desde que a partir del 2019 con el Geoportal pues hemos podido mejorar nuestras capacidades de distribución, ¿vale? Creo que ya veis la pantalla. Sí. Muy bien, pues nada, a través de esta presentación os voy a comentar las principales líneas de cómo estamos trabajando en la información 3D en el ayuntamiento. Eh, Básicamente, de dónde venimos. Nosotros estamos en el Departamento de Cartografía dentro de la Subdirección General de Innovación y dentro del área de desarrollo urbano. O sea, que procedemos del mundo del urbanismo y donde ha estado la cartografía desde siempre en el Ayuntamiento de Madrid. A lo largo de la presentación lo que vamos a ver van a ser estos cuatro pasos. El- Vamos a ver si es necesaria la cartografía 3D, unas pequeñas reflexiones sobre la complejidad que tiene y los usos que se le pueden dar, qué productos hay disponibles en el geoportal, qué podemos hacer con esa información, algunas propuestas de utilización de los datos y un poco unas pautas de en qué estamos y qué estamos preparando para el futuro. Bueno, en primer lugar, todos los que estamos trabajando en información tridimensional, pues digamos que tenemos la visión de tanto de los grandes beneficios que tiene como de las dificultades. Yo inicialmente quería en esta primera reflexión comentar algunas de las cuestiones que son más evidentes, como son que es una cartografía o unos datos complejos y voluminosos que tienen grandes gastos de producción y de gestión, que no siempre son compatibles con todos los usos, por muy beneficioso que sea la 3D, no siempre vale para todo, y su difusión en formatos pues precisa sistemas y complejos y más recursos, ¿no? Por el contrario, pues nos encontramos es una información que permite el análisis de fenómenos complejos, que nos da una representación más realista de la realidad, el conocido como gemelo digital, que nos permite elaborar con mayor precisión pues, tareas de diseño, de planificación y gestión, con una visión más humana y es un producto, una cartografía que permite la distribución y la difusión a personas que no son del mundo cartográfico estrictamente, ¿no? Es más fácil de interpretar en muchos casos. Por tanto, desde nuestra visión, entendemos que la cartografía 3D no reemplaza a la 2D, que es esencial para la integración con el formato y la cartografía BIM, que cada vez es más efectiva para la difusión de obras, de cualquier iniciativa a todas las escalas, que en entornos urbanos se multiplica su potencialidad de uso, tiene muchas más utilidades y muchas más funciones para las que puede ser usado y que es necesario mejorar todavía más en capacidad de procesamiento, en tecnología, en herramientas de distribución y también en estándares y representación para que pueda tener un mayor alcance. ¿Y qué hay? ¿Qué tenemos disponible en el geoportal? Pues básicamente tenemos estos tres grandes conjuntos de datos. Tenemos modelos digitales, la parte más tradicional de todo el entorno de elevaciones.
Tenemos cartografía en 3D y en concreto conjunto de datos con edificios extruidos en 3 dimensiones. Y por otro lado tenemos conjuntos de nubes de puntos y tanto por dispositivos aéreos, obtenidos por dispositivos aéreos como por móvil mapping, transportado en vehículo. Con respecto a los temas de modelos digitales, básicamente tenemos, cuando digo tenemos es que ponemos a disposición a través del geoportal tanto los mosaicos en WMS como en ASC por hojas del 2016 y también años anteriores, este es el más reciente, y que próximamente contaremos con esos mismos datos, pero de los años 2019, que es el último vuelo que hemos hecho. También de modelo digital de superficies, pues tenemos lo mismo a 2 resoluciones, 1 metro y 10 centímetros, en modo servicio WMS y en ASC para su descarga por hojas. Y también estos mismos formatos los tendremos del vuelo 2019, en cuanto no los tengamos entregados. Luego de todo el tema de cartografía 3D, pues contamos con cartografía en diferentes formatos, en SHAPE y en formatos CAD, DWG, DGN, como os decía, desde el 2007 hasta el 2006. Y próximamente pues también tendremos en estos formatos de DWG y SHAPE del año 2019, de la cartografía 2019. De la edificación y de la extrusión en 3 dimensiones, pues tenemos ahora mismo publicados en formato FBX, SLPK y Scene Layer de ArcGIS del año 2016, tanto en mosaico como los FBX para distribuir por distritos. Y en un futuro pues tendremos estos mismos formatos en 2019 y probablemente pues estamos ya haciendo algunas pruebas para integrar el CityGML y también facilitar su descarga. Uy, perdón. Vale. Nube de puntos. De nube de puntos contamos con, como os decía, de Mobile Mapping. Se hizo en 2016, se hizo un levantamiento por Mobile Mapping de todos los túneles de Madrid y eso ha producido pues todo, junto con las fotos y la cartografía que se pudo obtener, se ha conseguido nubes de puntos y próximamente también con el contrato que hay actual, pues se levantarán todos los túneles que se cambien, se modifiquen o evolucionen a lo largo de estos años, como por ejemplo el de Plaza de España, que se va a inaugurar próximamente. Y también se obtienen nubes de puntos por correlación estereoscópica, que contamos con datos ya también que se pueden descargar en formato LAS del año 2016 por hojas, clasificados, sin clasificar y en formato RGB. Y próximamente pues tendremos estos mismos productos también en 2019 y también estamos explorando la posibilidad de que puedan descargarse o accederse a ellos a través de servicios. Y bueno, con todos estos datos que hemos repasado muy rápidamente y que, como os digo, tenéis disponibles en el geoportal, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues igualmente en cada una de las grandes líneas que hay de datos, podemos hacer diferentes operaciones. Con todos los temas de análisis, pues podemos tanto sacar modelos de orientaciones, pendientes, que también están publicados en el geoportal, a través de esos modelos y podemos tener esa información de orientaciones y pendientes. Podemos calcular perfiles, podemos generar mapas de sombras y, bueno, pues aparte del uso que tienen, utilizarlo en efectos cartográficos como este, de fondo para hacer realce. Y también podemos con la edificación en 3 dimensiones, pues crear visores como el visor de 3D del geoportal y utilizar esos edificios tridimensionales para favorecer una navegación por la ciudad. También se pueden hacer, una vez que tenemos esas geometrías de edificios extruidos, pues podemos hacer temáticos que combinen las 3 dimensiones con las 2 dimensiones, como estos ejemplos que os muestro.
y hacer también temáticos de clasificación, como este otro ejemplo en el que está pues, una clasificación por alturas, pues se puede hacer un temático clásico 2D, pues también utilizando los atributos de la información tridimensional. Con respecto a las nubes de puntos, tenemos también la posibilidad de generar, usarlos, aparte de para visualizar o tener un apoyo de la información que se visualiza, podemos utilizarlos para la producción cartográfica. Se pueden utilizar programas específicos de reconocimiento de patrones y objetos y permite mejorar la precisión en la obtención de información tridimensional. Bueno, estos son algunos de los análisis y de los productos que sacamos nosotros a partir de esa información. Pero, por supuesto, hay muchos más y creemos que se puede, que esta información sabemos y que puede ser de utilidad en otros muchos proyectos. Pero también queremos compartir con vosotros qué futuro, qué vamos a hacer, en qué líneas estamos trabajando. Y en ese sentido, pues ahora mismo, como un poco he adelantado en las diferentes transparencias anteriores, estamos trabajando, hay un contrato abierto que va a restituir el vuelo del 2019 y está mejorando, entre otras cosas, además de actualizar la cartografía en 2D, está haciendo un levantamiento específico de las edificaciones en 3D para obtener un LOD2 que recoja pues, cubierta y algunos detalles de fachadas. ¿Vale? También es un objetivo, como es un vuelo oblicuo, el objetivo también que tenemos con este contrato es obtener una malla tridimensional que permita pues, no solo ver las distintas caras, sino navegar en 3 dimensiones en una malla raster. También queremos seguir avanzando en la integración de proyectos BIM en la cartografía y a su vez que la cartografía 3D se integre en los proyectos BIM, que sirva de base para que esos proyectos BIM que vienen de proyectos, de edificaciones, de infraestructuras, se apoyen en toda la información tridimensional de la ciudad y mejoras en la difusión, también muy importantes, que hay también mucho campo, entendemos nosotros, mucho campo de mejora en la difusión y en la integración de todos los diferentes productos de elevaciones en un visor, pues en la línea del gemelo digital o de todos estos visores que permiten combinar toda esta información. Y para terminar, bueno, en resumen, podemos decir que ya existe una larga o una importante cantidad de datos tridimensionales, incluso en algunos casos que tenemos cierta bagaje histórico de esa información, y eso está disponible a través del geoportal, bien como servicios o bien como datos descargables, que esa información permite hacer análisis, utilizarla como fondo o como cartografía para visualizadores y con ello mejorar la difusión de la información municipal tridimensional, que se están mejorando realizaciones en las actualizaciones de los datos que van a permitir pues, obtener una cartografía más precisa y de mayor, con la componente 3D mejor delimitada y que eso estará disponible a lo largo de finales de este año y sobre todo a partir del próximo. Y que también estamos, digamos, preparando la tecnología y el entorno de los datos para que haya una mejor integración en los temas de GIS y BIM y que como decíamos anteriormente, pues que los productos BIM se puedan encajar en la cartografía y que haya información BIM que podamos mostrar en los visualizadores GIS. Pues muy rápidamente, pero para no pasarme del tiempo, esto era No, no, lo que que va, quería llevas 13 contaros. minutos. No, te quedan 2 minutos todavía. Te veía ya que acababas, me sabía mal interrumpirte. Vale, nada, no, pues esto es todo lo que tenía Muy bien. listo. Si queréis, pues nada, si dejamos más tiempo para luego las preguntas. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas Nada, a gracias. ti. Bueno, pues ahora siguiendo con el programa, eh, es el turno de Valeriano Martín, analista de sistemas del Instituto Geográfico Nacional.
que nos va a hacer la ponencia sobre la clasificación automática de puntos acotados. Así que cuando quieras, Ariano, toma los mandos. Te vemos la diapositiva y la siguiente, Mariano. Ahora, fenomenal. Y no te escuchamos, ¿eh? Tampoco. No tiene desde... Ahora sí que te oímos. ¿Sí? Sí, Bien, fenomenal. venga. Pues nada, Valeriano, lo que le comentaba a Carlos, los 15 minutos y si quieres te aviso cuando lleves 10, si te parece. Si lo tienes controlado, es por no molestar. Yo tiendo a pasarme, o sea que... Pues te vigilo Vale, gracias. cuando quieras, Valeriano. Decía, buenas tardes a todos, que mi trabajo no tiene la espectacularidad de los productos que nos ha enseñado Carlos ahora mismo. En realidad, lo que vengo a presentar es una tarea muy concreta, o sea, muy básica, que venimos arrastrando desde hace tiempo en la base topográfica nacional, que es clasificar los puntos de la tabla de puntos acotados. Por hacer una introducción, diría que la base topográfica nacional incluye una tabla de puntos acotados con algo más de 2,5 millones de registros. Son puntos que proceden fundamentalmente de antiguas restituciones fotogramétricas. Se recogieron para completar y densificar la representación del relieve dada por las curvas de nivel. Pero una parte de esos puntos se capturó también para cumplir implícitamente una segunda función, que es la de señalar la presencia de accidentes del relieve, como cerros, como collados, depresiones. El problema es que esa segunda función no quedaba anotada explícitamente en el formato originario, que era de tipo CAD, y entonces pues, se ha perdido. Ahora la tabla de puntos acotados sí que contiene, por supuesto, un atributo tipo para identificar los que coinciden con singularidades del relieve, pero la inmensa mayoría de los registros sigue teniendo atribuido el tipo por defecto, un tipo genérico. Las estimaciones que hemos realizado, que presento aquí en la diapositiva, son que hay alrededor de 1 millón de puntos que están actualmente clasificados como tipo genérico, pero encajarían mejor en alguna de las otras 3 clases, que son cerro, hoya o collado. Bueno, el objetivo del trabajo que voy a presentar es conseguir la clasificación correcta de este 1 millón de puntos. Y aparte de eso, cumplir otros 2 objetivos que se nos han ocurrido, me parecen interesantes. Uno es obtener alguna medida de la importancia de cada uno de estos accidentes del terreno que pudiera ser útil pues, cuando haya que hacer una selección de los mismos para extraer un mapa a otra escala, por ejemplo. Y el otro objetivo es subsanar la omisión de ciertos puntos importantes del relieve que se nos han escapado hasta ahora. Serían cerros, ollas o collados que merecían estar recogidos en la BTN, pero no lo están. Después de haber explorado varias aproximaciones para conseguir estos objetivos, las que no voy a detenerme por falta de tiempo, finalmente hemos desarrollado una aplicación informática con un resultado que consideramos satisfactorio. Está basada en una idea que tuvo Lorenzo Camón, un compañero de BTN, que además es gran aficionado a la montaña. Él nos dio a conocer el concepto de prominencia orográfica, que es algo que se utiliza en el alpinismo para dar una medida de la importancia que tiene una cumbre, independientemente de su altitud. La prominencia se define
como el desnivel mínimo que hay que descender desde una cumbre para ascender a otra cumbre más elevada. La imagen que presento en la diapositiva, en amarillo, viene señalada la prominencia del pico A. Sería todo ese desnivel que es necesario descender hasta llegar al punto en el que comienza el ascenso al pico B. Con esta definición, cumbres muy altas pueden tener una prominencia pequeña si se encuentran en el área de influencia de otras cumbres mayores. Es el caso típico del pico Veleta, que a pesar de tener una altitud pues elevadísima, en realidad su prominencia es de apenas 300 metros, creo, porque está, digamos, bajo la influencia de Rómulo. El caso contrario sería, por ejemplo, los picos Torrecilla o Carrascoy, que he presentado este gráfico de altitud contra prominencia, que sin tener una altitud demasiado elevada, pues vemos que tienen una prominencia relativamente alta, y es porque son picos que hacen en una llanura sobre la que dominan, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿qué puede proporcionarnos el cálculo de la prominencia en el problema que estábamos intentando resolver de nuestros puntos acotados de BTN? Pues como iremos viendo, en este cálculo de la prominencia obtendremos en un solo paso todos los cerros existentes en el territorio, todos los collados, una o varias medidas de la importancia de cada cerro. Una de ellas, desde luego, es la medida de la prominencia, pero hay otras variables orométricas cuyo cálculo podemos derivar del mismo proceso para aportar más información semántica a la tabla de puntos acotados. Por extensión, también obtenemos otras medidas de la importancia de cada collado. Y por último, y simplemente con cambiar de signo la altitud, obtendríamos todas las ollas, igual que hemos descubierto todos los cerros. En resumen, de esta manera cumplimos todos los objetivos que nos habíamos fijado. Frente a estas ventajas tenemos un inconveniente, y es que el cálculo de la prominencia es un proceso bastante costoso en comparación con otros métodos de extracción de cerros y collados que habíamos ensayado antes. Su dificultad radica en la búsqueda del llamado K-Call, que es el collado que marca el final del descenso del cerro que estamos midiendo y el inicio del ascenso al cerro de cota superior con el que conecta. Este punto no necesariamente se encuentra en las proximidades de ninguno de los dos cerros implicados. De hecho, las cumbres más importantes suelen tener su collado de enlace a cientos o miles de kilómetros de distancia, como ocurre en los casos extremos que presento en la diapositiva. Para encontrar la conexión del monte de Denali en Alaska, habría que llegar hasta Nicaragua para encontrar el punto donde conecta con el Aconcagua. Y la conexión entre el Mont Blanc y el Everest se produce en Rusia. Esto nos da una idea del enorme tamaño que debe tener el modelo digital del terreno que hay que cargar en memoria para realizar el cálculo. Incluso en trabajos circunscritos a un ámbito nacional como el que nosotros hemos realizado, el manejo del MDT sigue siendo un reto para verlo en memoria, ¿no? Hemos trabajado con el modelo digital del terreno de España, con una área de 5 metros, pero lo hemos ido remuestreando a intervalos mayores hasta conseguir un compromiso entre eficiencia y exactitud de los resultados, lo que además nos ha permitido descartar ondulaciones de muy pequeña amplitud que no nos interesaban. Para explicar el algoritmo de extracción de cerros y collados, lo más ilustrativo es recurrir a una analogía. Sería imaginarnos que se ha producido de nuevo el diluvio universal y ha quedado todas las tierras cubiertas bajo un enorme manto de agua. En cierto momento el diluvio finaliza, el agua se va evaporando
y comienzan a reaparecer tierras que estaban sumergidas. Donde aparezca una isla nueva, pues sabemos que ahí había un cerro. Donde se conecten dos de esas islas, y sabemos que hay un collado. Esto, bueno, es un resumen muy rápido de todas estas operaciones que iba a presentar en estas diapositivas, pero que casi las paso rápido para no comer el tiempo. Entonces, parece ser que fue James Maxwell, el mismo Maxwell de las famosas leyes del electromagnetismo, el primero que reflexionó sobre el número de cerros y collados que hay en la superficie de la Tierra. Maxwell afirmó que tiene que haber tantos cerros como collados y uno más. Esto es cierto siempre que se tenga en cuenta el relieve submarino. En caso contrario, lo que se cumple es que el número de cerros de cada isla o de cada continente es igual al número de collados más uno. Esta es una afirmación que puede resultarnos chocante al principio, porque, bueno, por lo menos yo tendía a pensar que los cerros son mucho más numerosos que los. Así ocurre en la propia BTN, como se observa en el diagrama que he puesto aquí. La proporción entre cerros y collados en la BTN guarda una relación de 7:3. Esto se debe, pues, seguramente a que la figura del cerro es mucho más reconocible que la del collado para el operador que realiza la captura. 10 minutos ya, Valeriano. Vale. Es decir, que además de tener la mayor parte de los puntos acotados sin clasificar, como decíamos al principio, la BTN presenta una gran desproporción entre los pocos cerros y collados que sí están clasificados. El procedimiento de detección que hemos desarrollado respeta la relación natural de 1 a 1 entre cerros y collados, salvo contadísimas excepciones, y no solo la cumple en términos cuantitativos, sino que establece un vínculo entre cada cerro encontrado y su collado correspondiente. Este es un hecho que nos ha resultado fascinante desde que lo descubrimos, porque era como si estuviésemos tirando de un hilo invisible que une dos lugares que en principio pueden no tener nada en común y estar separados a muchísima distancia, como decía antes. Como dato anecdótico, tenemos mucho interés por averiguar cuál es el collado en el que tiene lugar la conexión entre las dos principales cumbres ibéricas, el Aneto y el Mulhacén, y al que empezamos a referirnos de manera jocosa como la madre de todos los collados. Si imaginamos la cuenca del Ebro como una gigantesca vaguada que separa las dos cumbres, pues la intuición nos decía que ese collado buscado estaría probablemente en la cabecera del río, próximo a ella, más o menos en la zona donde he puesto el cuadro rojo. Desde luego no en ningún punto de la línea que une línea recta los dos picos, porque esa baja al fondo del valle. Entonces, la madre de todos los collados simplemente aparece en la provincia de Vizcaya, concretamente en el Alto de Dima, que es un collado con casi 600 metros de altitud, que se puede considerar el punto más bajo de un hipotético camino, un camino óptimo que fuese desde el Aneto al Mulhacén, economizando los desplazamientos verticales. Bueno, estas diapositivas me las voy a saltar y iríamos ya a esta. O sea, hemos estado hablando de cómo detectar cerros y collados en el modelo digital del terreno. Ahora ya los hemos extraído y el problema es cómo trasladarlos a la BTN. Lo más sencillo sería cogerlos y cargarlos directamente en la tabla de puntos acotados, en sustitución de los registros existentes. Pero esta operación crearía inconsistencias con la tabla de curvas de nivel, bueno, pues debido a las pequeñas diferencias que existen entre el relieve representado en el modelo y el representado en las curvas. Casos como el que muestra una diapositiva no son excepcionales. El punto rojo es el punto máximo de ese cerro obtenido en el modelo, que como vemos queda excéntrico respecto a las curvas de nivel de BTN. Entonces,
nos veríamos obligados a reemplazar también las curvas de nivel por un curvado obtenido del modelo digital, y eso haría que las inconsistencias se trasladasen a la hidrografía y así sucesivamente. Precisamente una de las fortalezas de la base topográfica nacional es que las diferentes capas de información están armonizadas entre sí. 14 minutos, Valeriano? Vale, debido a esto, la solución que hemos adoptado consiste en mantener la geometría de los puntos acotados y utilizar un join espacial para atribuirles el tipo de algún cerro o collado extraído del modelo digital que se encuentre en sus proximidades. Hemos hecho una prueba piloto en las Islas Baleares y bueno, los resultados son los que aparecen en esta diapositiva y las siguientes. Decir que los puntos que estaban ya previamente clasificados en BTN, el tipo que tenían se ha visto corroborado por el obtenido en modelo digital de terreno en casi todas las ocasiones. Bueno, y con esto así muy apresuradamente daría por finalizada la presentación. Luego si hay alguna pregunta ya podría estar en un tiempo. Correcto, Valeriano, pues muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar. Ahora es el momento de Jimena Duarte, técnica catastral de la Dirección General del Catastro, que ya te veo, Jimena. Va a hablarnos sobre las pendientes y altitudes en subparcelas rústicas a partir del MDT 05. Pues te aviso si te parece, como me digas. Vale. ¿El tiempo? Vale, pues cuando quieras, Jimena. Bueno, buenas tardes. Mi presentación trata sobre el cálculo que estamos haciendo actualmente de las pendientes y altitudes de las subparcelas rústicas a partir del modelo digital del terreno con paso de malla 5 metros. Es un recálculo porque estos datos ya los tenemos, pero calculados con el MDT 25. Ay, perdón, que no estoy compartiendo. No. Pantalla. Ahora. Vale. Esta era la portada y pasaba para acá. Ahora. Recientemente la Dirección General del Catastro ha creado la unidad del catastro para el territorio rural para dar un impulso al catastro rústico y además contribuir al desarrollo sostenible y a la lucha por el cambio climático con arreglo a la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El catastro rústico quiere hacer una revisión del aspecto fiscal, garantizando la calidad del dato, para ponerlo al servicio de las políticas que afronten nuevos retos. Por este motivo, estamos mejorando el valor de ciertos parámetros propios de las parcelas rústicas a partir del MDT 05 del IGN, que antes se hacía, que hasta actualmente está calculado con el MDT 25. Estos parámetros son la mediana de la pendiente en porcentaje de cada subparcela y la altitud media de cada subparcela. Una subparcela, para quien no conozca el modelo de datos de catastro, es una subdivisión de la parcela en zonas homogéneas de cultivo e intensidad productiva y es la unidad mínima de valoración del catastro rústico. Aquí, por ejemplo, la parcela 32 está subdividida en 4 subparcelas. Pues en cada una de esas subparcelas se debe calcular la mediana de la pendiente en porcentaje y la media de la altitud. Y esos datos se van a utilizar para la valoración de los inmuebles rústicos. La pendiente y la altitud son variables geográficas que condicionan la aptitud para la producción. Pendientes mayores del 5% son desfavorables para la producción agrícola
y pendientes mayores son incompatibles con gran cantidad de cultivos. En el ámbito forestal, pues igualmente pendientes elevadas incrementan los costes de extracción y esto hace que pendientes elevadas tengan menos valor que pendientes no elevadas. El algoritmo dependiente, básicamente este algoritmo identifica la línea de la dirección de máxima pendiente en una superficie raster de 3×3 y en esa dirección calcula la máxima pendiente, calcula la pendiente para atribuírsela al píxel central. Esto se calcularía haciendo una tasa de cambio en la dirección X, utilizando los 6 píxeles de la derecha y de la izquierda, y tasa de cambio en la dirección Y, utilizando los píxeles de arriba y de abajo. Se hace una componente cuadrática con ambas tasas y al multiplicarlas por 100 lo estamos obteniendo en porcentaje. Para calcular este valor en todos los píxeles de un raster se hace con convolución cúbica, porque la convolución cúbica es operar con los píxeles vecinos para darle un valor al central. La manera de operar con la convolución cúbica para este caso es utilizar los operador Sobel, que es un algoritmo de detección de bordes que calcula gradientes y por tanto calcula esa orientación. Entonces, al utilizar estos operadores, estamos aplicando las fórmulas anteriores a cada píxel del raster. El conjunto de las operaciones de las dos convoluciones cúbicas y la componente cuadrática está englobada en el transformador o en los procesos de cálculo de pendientes, tanto de ArcGIS, de QGIS, de FME, de los programas de información geográfica. Utilizan estos mismos algoritmos. El proceso de cálculo lo tengo dividido en dos. El primero sería el cálculo de todas las subparcelas de la base de datos, que se está haciendo con FME por la facilidad de la automatización de los procesos que son necesarios para el cálculo masivo de valores, ya que el número de subparcelas que tenemos en las gerencias competencia de la Dirección General del Catastro son casi 50 millones de subparcelas. Entonces se necesita un programa potente y que facilite esa automatización de procesos. Y por otro lado está, una vez que esté actualizada la base de datos, tiene que estar ya creado la manera en que se va a actualizar cada subparcela cada vez que se modifique. Cuando se modifique una subparcela, automáticamente se debe calcular el valor de la pendiente y de la altitud. Esto todavía no está hecho, nos estamos planteando utilizar un servicio WCS para la llamada de los datos fuente y a partir de ahí pues, el Departamento de Informática tendría que programar la manera de sacar la pendiente en el mantenimiento. Sigo con el punto 1 del cálculo de todas las subparcelas de la base de datos y este sería el flujo de trabajo que hemos seguido. Partiendo de los raster del modelo digital del terreno con paso de malla 5 metros en los 4 usos, sacamos la huella de estos raster en un formato vectorial con el directorio o la ruta asociada como atributo. Entonces, nuestros municipios de la base de datos de catastro están asociados a cada uno a un uso distinto. Entonces, hacemos el cruce de nuestros municipios con esa huella y de esta manera obtenemos cada una de las hojas raster que necesita un municipio y la ruta de acceso a esa hoja para que cuando vayamos a calcular en un proceso de FME, pues llame a las hojas a partir de esa ruta.
Por ejemplo, este municipio, que es Rascafría, necesitaría de estas 4 hojas que tienen asociada a su ruta. Entonces se llamaría a las hojas, se crea el mosaico, del mosaico se extrae la altitud como banda 1 y se calcula la pendiente como banda 0. Y luego se combinan las dos bandas. De esta manera tenemos los dos atributos. Este mosaico lo recortamos con las subparcelas, hacemos un disolve de las subparcelas y cortamos el mosaico por ese disolve. Entonces nos quedamos únicamente con los píxeles que están dentro de las subparcelas del municipio. Esos píxeles los pasamos a puntos, conservando las bandas como atributos, y esos puntos hacemos la intersección con las subparcelas para saber qué puntos pertenecen a cada subparcela, y luego se hace la estadística para sacar la mediana de la pendiente y la media de la altitud. Diseñamos el proceso para cada municipio y luego ya lanzamos gerencias completas. Entonces, al lanzar una gerencia, se va calculando municipio a municipio. Y así luego hacemos el control de calidad de las gerencias completas. Ha habido municipios como Cáceres, que es el más grande, que nos ha dado problema porque la memoria en uso superaba el 100% y el proceso fallaba. Entonces, en este caso, hemos tenido que hacer el procedimiento calculando masa a masa. En vez de municipio a municipio, pues en estos casos, masa a masa. De cada masa se traían las hojas raster que necesitaba, hacía el mosaico y de la misma manera. 10 minutos, Jimena, llevas. Vale. En el control de calidad hemos ido comprobando que el número de municipios calculados y válidos se correspondiera con el número de municipios con rústica que hay en cada gerencia. Comprobábamos que el número de subparcelas existentes coincidía con el número de subparcelas calculadas. Bueno, en realidad aquí es las calculadas más las sin calcular, porque hay algunas que no se han calculado, que voy a explicar en la siguiente diapositiva el porqué. Hacíamos una consulta a base de datos del número de subparcelas que tenía que haber y luego comprobábamos que concordaran. También pues comprobar que los atributos pendiente y altitud estuvieran rellenos en las tablas, que el número de puntos empleados para el cálculo de pendientes y altitudes fuera acorde al tamaño de la subparcela, porque había casos en que no sucedía esto y era porque había solapes, que lo cuento ahora. Entre los problemas encontrados, pues resulta que en nuestra base de datos hay subparcelas repetidas y solapadas. Y el transformador de estadística calculaba el primer polígono que encontraba y el resto se quedaban sin calcular. Entonces detectábamos las subparcelas que no se calculaban y identificábamos las que eran repetidas y las que eran solapadas. Las que eran repetidas heredaban el valor de la que ya se había calculado y las que eran solapadas las volvíamos a recalcular. Y luego existen unas subparcelas que son minúsculas, son muy pequeñas, menores de 1 metro cuadrado, y en ellas pues no había ningún punto, como se ve en la imagen. Entonces, en estos casos hacíamos un remuestreo, cada píxel lo dividíamos en 4 con el mismo valor y así teníamos más puntos por píxel. Entonces, entre esos que faltaban por calcular, cuando era por superficie pequeña, igual volvían a ser recalculados. Aún así, hay algunas subparcelas que no se llegaron a calcular porque ni remuestreando muchísimo se obtenía su valor, pero se corresponde con un 0,02%. Y luego están las subparcelas que aquí en Catastro llamamos tirillas, porque son parcelas muy estrechas, que uno de sus lados es menor de 1 metro o medio metro de longitud, que para entrar en la parcela tienes que pasar de lado.
y estas parcelas tienen una superficie mayor de 1 metro cuadrado, pero no tenían ningún punto que cayera dentro. Entonces se arregló de la misma manera que las anteriores, que era remuestreando. Estos son los problemas: subparcelas solapadas, subparcelas repetidas, y estos son los casos de las subparcelas tirillas, que son muy estrechas. Como trabajos futuros, pues una vez que se termine de calcular estos valores de pendiente y altitud a todas las subparcelas, vamos a tener que recalcular las que se han ido modificando desde que se calculó la gerencia hasta que se vaya a subir a la base de datos. Habrá que recalcular todas, y como tenemos guardada la fecha de descarga, pues podemos hacer esta actualización. Por otro lado, tenemos que terminar de planificar el mantenimiento para cuando una subparcela se modifique su geometría, calcular automáticamente el valor de la pendiente y de la altitud. Y además, pues esto nos ha servido para detectar subparcelas solapadas y repetidas, que estamos aprovechando para depurar estos datos y eliminar estas subparcelas. Como conclusiones, pues que el recálculo de estos parámetros mejorará la calidad y la objetividad de la valoración de los inmuebles rústicos, y que la mejora de la calidad implica un cambio en el proceso de cálculo por ser el tamaño de la fuente de datos 25 veces mayor que la anterior fuente. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención y espero Pues nada, a las preguntas. correcto. Te has ceñido fantásticamente bien al tiempo. Sí, Muchas gracias. gracias. Vale, A ver, pues ¿me quitas? ¿Ya me eso quitas lo hace directamente Paloma. o...? Ah, Paloma. Quitarte creo que es Vale. Paloma la que te quitará. Bueno, pues vale, vamos a continuar con la siguiente ponencia, que corre a cargo de Guillermo Villa. Viene ahora de la Asociación QGIS de España, y nos va a hablar sobre los espacios de color y los perfiles de color en las IDES. Y vemos ya tu presentación, Guillermo. Cuando quieras, si quieres, la pones en modo de presentación, porque vemos el PowerPoint. Y no te oímos. Voy a presentar así porque me resulta más fácil. Ah, vale, tú, man. Pues si te ves así cómodo, se ve bien, ¿eh? Se ve, bueno, yo lo veo bien. Vale. Entonces, cuando quieras. Muy bien, Guillermo. El tema del que voy a hablar es un tema muy desconocido en sistemas de información geográfica y también en las IDES. Es un tema de color que normalmente se asocia con los fotógrafos digitales, los que se dedican a fotografía digital o bien a comercio electrónico o diseño gráfico. Sin embargo, yo creo que en las IDES y en la información geográfica en general, hasta ahora no se le ha prestado casi ninguna atención, excepto en ArcGIS, que como veremos luego es una excepción notable, pero yo creo que se le debería empezar a prestar más atención, simplemente para evitar los problemas principales. Aquí vemos el mismo mapa en dos formatos distintos, sin gestión del color, perdón, que estoy un poco afónico, a lo mejor se me oye un poco raro. El mismo mapa en dos formatos distintos con QGIS, se ve el de la izquierda, se ve, digamos, más mate, y el de la derecha se ve más los colores más chillones, por así decirlo, los más verdes. El de la izquierda está en GeoTIFF y el de la derecha está en GeoPDF. El mismo formato tiene, el mismo mapa en dos formatos distintos tiene distintos colores. Y si analizamos con QGIS los valores RGB, también vemos que en las dos capas nos salen distintos valores de RGB. El rojo tiene 213 y 199 en el PDF. Entonces, y así todos los colores. Entonces, esto quiere decir que los dos formatos han recibido valores RGB distintos. Sin embargo, cuando lo abrimos con un software que gestiona el color como Adobe Photoshop, vemos que tiene el mismo aspecto en los dos formatos, lo cual quiere decir que el gestor, comillas, el fallo que estábamos teniendo. Aquí podríamos hacer una analogía para que se entienda un poco la gente que tiene la mentalidad de la información geográfica clásica, que es que la gestión del color equivaldría a la georreferenciación. Una imagen sin espacio de color ni perfil incrustado
equivaldría a una imagen sin georreferenciar. Entonces, luego veremos cómo esto puede ir cambiando, añadiéndole perfiles de color, etc. En primer lugar, hablamos de modelos de color y espacios de color. ¿Qué es un modelo de color? Un modelo de color es una descripción de cómo las tuplas de 3 o de 4 números representan un color. Por ejemplo, el modelo de color RGB utiliza los 3 colores aditivos rojo, verde y azul, y las tuplas de color CMYK, los 4 valores de tintas sustractivas, generan el modelo de color CMYK, que son los más conocidos, el RGB y el CMYK. El modelo de color CIELAB es menos conocido, pero se utiliza mucho en las, digamos, por así decirlo, en las tripas de la gestión del color para traducir de un modelo de color a otro. Es decir, el color CIELAB utiliza 3 coordenadas que son luminosidad, rojo, verde y amarillo azul, que representan lo mejor posible la visión humana, por así decirlo. Entonces, ¿qué sería un modelo de color traducido a la georreferenciación? Pues un modelo de color se equivaldría al tipo de coordenadas. Por ejemplo, si hablamos de coordenadas geográficas o de UTM o de Lambert, equivaldría a hablar de RGB, CMYK o CIELAB. ¿Qué es un espacio de color? Un espacio de color es un modelo asociado con una descripción precisa de cómo se interpretarán los componentes. Es decir, que es una especie de fórmulas ya concretas de cómo se representan. No es una descripción genérica, sino una descripción concreta. Si hacemos la analogía de las coordenadas de georreferenciación, sería una proyección cartográfica ya concreta. Por ejemplo, la UTM, uso 30, norte. En vez del tipo de coordenadas de georreferenciación que equivaldría al modelo de color. Es decir, sería la concreción de un espacio de color. Por ejemplo, el espacio de color es sRGB, un espacio de color RGB propuesto por HP y Microsoft en 1966, que abarca solo el 35% de los colores visibles, pero sirve como la mejor estimación de cómo el monitor de otra persona muestra los colores. Y por este motivo se ha convertido en el espacio de color estándar para publicar imágenes en Internet. Este espacio de color es muy importante, como luego veremos, porque lo que nosotros proponemos es que este espacio de color se utilice para la publicación web de información geográfica. El espacio de color Adobe RGB, que es muy querido por los fotógrafos en general, se utilizó para representar en un monitor los valores de color de los dispositivos de impresión, como las impresoras CMYK o las prensas offset. ¿Cuál es el problema de omitir el espacio de color en la publicación web? Pues que si una imagen se genera en Adobe RGB o Profoto RGB y se publica en el web sin conversión a sRGB y el navegador lo interpreta como sRGB, como es lo habitual, la imagen cambia, como nos la representa, de lo que nosotros veíamos en nuestro monitor, que está a la izquierda, a lo que el espectador, digamos, el usuario ve de esa imagen, que está a la derecha. Es decir, que los colores se ven mucho más oscuros y poco saturados comparados con lo que nosotros veíamos en el monitor. Es decir, que le estamos, por así decirlo, engañando al usuario, o nos estamos engañando a nosotros mismos pensando que el usuario va a ver algo distinto de lo que está viendo. Aquí tendríamos un primer consejo, que sería usar el espacio de trabajo sRGB. Por ejemplo, si utilizamos el entorno Adobe, que es uno de los más, por así decirlo, Adobe es una especie de religión de los que se dedican al color y a las fotografías en general, hay un concepto que se llama espacio de trabajo, que es el espacio de color por defecto, por así decirlo. Y en este caso recomendamos utilizar el sRGB. ¿Qué son los perfiles de color? Los perfiles de color es un modelo numérico de una especie de color, es decir, una especie de lookup table que aplica las correcciones correspondientes a un dispositivo o cosas más variadas que luego veremos. Es decir, un perfil de color sería el equivalente a un sistema geodésico de referencia, si hacemos la analogía de antes, en la gestión del color con respecto a la georreferenciación. Es decir, que no nos basta con decir UTM uso 30, sino que diríamos también ETRS-89, en nuestro caso, o WGS84 en otros. La ICC, International Color Consortium, define 7 tipos de perfiles de color. Los más importantes son los de entrada, monitor e impresión. En nuestro caso, el monitor, el número 2, es el más importante. Es un dispositivo de entrada y salida. ¿Por qué se considera también un dispositivo de entrada? Porque se ve que se entiende que el generador de la información lo utiliza el monitor para fijar los colores que él quiere. Por lo tanto, se considera un dispositivo de entrada y salida.
Luego los otros perfiles, otros tipos de perfiles que define la ICC son menos importantes, por tanto los podemos pasar. Adobe, el entorno Adobe, que es, como he dicho antes, es el que más se ha trabajado, por así decirlo, en la gestión del color. Tiene un diálogo que yo le llamo el diálogo terrorífico, que es que cuando abrimos una imagen sin perfil de color, nos pregunta que qué hacemos con ella. No modificarlo, asignar el espacio de trabajo, asignar el perfil, convertir el documento al espacio de trabajo. Entonces, esto es lo típico que la gente no suele saber qué hacer con ello. A mí me pasó también la primera vez que lo vi, hasta que me convencí de que lo que había que hacer era transformarlo mentalmente al concepto de georreferenciación. Es decir, si traducimos el diálogo de Adobe a georreferenciación, la imagen no tiene georreferenciación y ¿qué hacemos con ella? Le asignamos al CRS, al Coordinate Reference System del proyecto, o asignamos el CRS W64 Pseudo-Mercator y lo convertimos al CRS del proyecto o no. Es decir, ya más o menos las cosas empiezan a tener sentido para los cartógrafos clásicos, como somos la mayoría de los que estamos escuchando esto. Es decir, que a una imagen que no tiene perfil de color incrustado, al abrirla con cualquier software que esté, digamos, preparado para ello, nos preguntará que le asignemos un perfil de color. Y a la salida nos debería preguntar también, si no le hemos asignado un perfil, si le queremos incrustar un perfil. Incrustado es una palabra un poco mal traducida de embed color profile, embedded, que significa que al fichero se le anexa la información del perfil de color. El perfil de color no cambia los valores RGB, simplemente le indica al software qué colores representan dichos valores. Es decir, que sería, por así decirlo, como el cabecero GeoTIFF de un TIFF. O sea, una imagen sin incrustación de perfiles sería como una imagen sin georreferenciar. Y cuando le ponemos el cabecero del GeoTIFF sería una imagen con perfiles de color. Los monitores, pues el resumen de esto, como voy un poco mal de tiempo, el resumen es que la arquitectura de paneles, o se dice en el argot, la arquitectura de pantallas de alta calidad es IPS, que tiene grandes ventajas, sobre todo la visión angular, es decir, cuando hay varias personas mirando el mismo monitor, no todos ven lo mismo, el que está de lado ve una cosa ligeramente distinta que el que está de frente. Entonces esto ocurre sobre todo en los monitores de bajo coste, que son los TN y los VA, sobre todo los TN, hay que evitarlos a toda costa. Las ventajas de los paneles IPS, por lo tanto, son ángulo de visión amplio, colores reales, comodidad ocular y calidad estable. Es decir, que son los más recomendables para la gestión del color o para el tratamiento del color. Es decir, como luego diremos, esta es la tecnología que hay que utilizar. ¿Esto cuesta mucho más? Pues realmente no cuesta mucho más, porque aquí vemos, por ejemplo, una salida de la marca Dell, que son uno de los monitores más utilizados en el mercado. El monitor más barato que he encontrado de este tamaño, de 27 pulgadas, tiene 201 de precio contra 643, IVA incluido, perdón, y añadiendo el IVA en ambos casos, casi del tope de gama de Dell. Por lo tanto, los monitores de calidad media-alta no son mucho más caros que los monitores básicos que nos suelen comprar en la administración, por lo menos, por lo cual merece la pena cambiar de tecnología para este trabajo concreto. Los dispositivos móviles tenemos un poco lo mismo, LCD, IPS o TN, pero se incorpora un tipo de pantallas que son una AMOLED, que tienen mayor profundidad de negros y colores más brillantes. Estos no podemos hacer nada para evitarlos, por así decirlo, porque el usuario va a usar lo que le dé la gana. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es utilizar en nuestras publicaciones colores que él vaya a ver en su pantalla lo más parecido posible a como los vemos nosotros en la nuestra. Y Llevas, la calibración de perfilado... disculpa, 11 minutos llevas. Sí. Te quedan 4, lo digo porque si... Vale. Calibración y perfilado de monitores. Pues la calibración consiste en fijar la luminancia, gamma y punto blanco. La luminancia hay que fijarla en nits, en candelas por metro cuadrado. La corrección de gamma depende un poco del tipo de sistema operativo y del monitor. Los monitores antiguos tenían una gamma de 2,5, los nuevos de 2,2.
y Apple, que antiguamente utilizaba otro tipo de un valor de gama de 1,8, ahora utiliza 2,2 también, por lo tanto se ha integrado con el mercado. Punto blanco, temperatura de color, tampoco tengo tiempo de comentarlo, y el perfilado es, digamos, la realización de una lookup table adaptada a cada monitor en concreto con un aparato que se llama colorímetro. Y al final hay que realizar una comprobación con una prueba impresa. Yo creo que como ando mal de tiempo voy a pasar directamente a las conclusiones porque ya todo esto... Bueno, voy a pasar simplemente a los flujos de trabajo. Flujos de trabajo para ortofotos, mapas rasterizados y datos vectoriales. Aquí tenemos el flujo de trabajo de producción, publicación y consumo de ortofotos en una IDE. Entonces, la producción de los mosaicos, por ejemplo, PNOA, la publicación mediante GeoServer, MapServer, GeoCache, etcétera, y el consumo mediante clientes pesados o clientes ligeros. Y de todo este, digamos, flujo de trabajo, todo lo que está con la admiración roja significa que no se gestiona el color. Es decir, que andamos, por así decirlo, muy pillados, por así decirlo, para gestionar el color en este flujo de trabajo. Si nos vamos a los mapas rasterizados, tenemos una situación igualmente compleja, con muchos programas distintos, en muchos formatos distintos, la mayoría de los cuales no gestionan el color, y en los datos vectoriales nos pasaría lo mismo con otros programas distintos, la mayoría de los cuales, en este caso, más mayoría todavía, no gestionan el color. Entonces, ¿está todo perdido o se puede hacer algo para resolver este asunto, por así decirlo? Pues creemos que sí se puede hacer. Lo primero es intercalar Adobe, programas de Adobe o bien de ArcGIS en el flujo de trabajo y utilizarlos para convertir a sRGB, el espacio de color recomendado, justo antes de decidir el color que queremos que vea el usuario. Y al final del proceso incrustar en los archivos el espacio de color, el perfil de color y los metadatos. Resumen de recomendaciones. En cuanto al hardware, usar buenos monitores siempre con panel IPS, utilizarlos con superficie mate, mantener los monitores regularmente calibrados, usar un dispositivo de calibración de hardware, evitar la iluminación natural intensa, controlar la iluminación artificial de la sala, controlar los colores del mobiliario y las paredes, y al final del proceso de calibración hay que hacer una comprobación con una prueba impresa. En cuanto al software, utilizar siempre la misma imagen como fondo de escritorio para detectar rápidamente cambios involuntarios en los botones del monitor. Intercalar en el flujo de trabajo algún software que soporte correctamente la gestión del color. Esto ya lo hemos dicho antes. Espacios de color y perfiles de color incrustados. Utilizar sRGB como espacio de trabajo. Y los usuarios avanzados se pueden plantear utilizar Adobe RGB, pero yo creo que en esta audiencia no va a haber ningún usuario avanzado, salvo alguien que se dedica a las artes gráficas o que alguien que sea fotógrafo como hobby, por así decirlo. Y incrustar los perfiles de color en los archivos al final del proceso, por si acaso utilizamos algún software que los elimina. Los formatos de archivo, utilizar GeoTIFF o COG como formatos de archivo raster sin compresión y comprimidos para que permitan la inclusión de perfiles de color, y en el flujo de trabajo estar pendientes de los programas que pueden eliminar los espacios y perfiles de color y añadirlos al final. Los servicios web, alimentarlos con datos raster y datos vectoriales en sRGB, para ello utilizar formatos que permitan la incrustación de perfiles de color. Los metadatos, incluir información de crédito, etcétera, y sobre todo los metadatos EXIF serían muy necesarios, y sobre todo lo que es muy importante es borrar los metadatos no deseados. Es decir, los metadatos contienen información sobre la versión del programa que hemos utilizado o el programa concreto que hemos utilizado, que muchas veces no queremos que lo sepa el usuario, entonces habría que borrarlos. Y como conclusiones finales, la gestión del color es un tema muy importante en campos tan trascendentes como el comercio electrónico, fotografía digital, etcétera. En las IDES no se ha prestado ninguna atención hasta ahora, excepto en ArcGIS, que esto debería cambiarse usando buenos monitores, perfiles sRGB o espacios de trabajo sRGB, incrustando los perfiles, los ficheros de descarga, los centros de descarga, o los que alimentan los servicios web, y editar los metadatos y borrar los que no se utilizan. Y nada más, aquí pongo unas referencias y poco más. Perdonad por la velocidad, pero... No, muchas gracias. Sí, es que veía que tenías 84 diapositivas y digo, madre mía. Me he pulido la mitad. Bueno, las veremos con calma, si las adjuntas, cuando ya nos faciliten toda la documentación. Muchas gracias, Guillermo. Pues
aunque el tiempo está cumplido, bueno, cualquier pregunta que tengáis, si alguien levanta la mano o como me digáis, o la lea o la pone en el chat, o que, en fin, como me diga la gente. Aquí tampoco estoy acostumbrado a la herramienta, pero no veo que nadie, salvo que se me escape, que no lo estoy viendo yo bien. No, yo no he visto tampoco ninguna pregunta. Pues, ¿cómo vamos de tiempo, Paloma? Yo Pues están esperando sí los que de quería. taller 2 ya. ¿Estáis esperando? Bueno, pues entonces es que al final. Pues entonces nada, dar las gracias a los cuatro ponentes y a la organización. Un placer y que gracias por el esfuerzo de todos. Y continuamos entonces con el taller. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Vale, pues Solamente recordamos que hemos retransmitido por YouTube y que todos estos vídeos están desde el Twitter del aire, por si se quieren visualizar. sí, habías comentado ya en el chat. Yo lo había podido leer. Sí. Vale, pues nada, continuamos. Muchas gracias Nada, y esta buenas sesión, tardes. para los que quieran continuar con el taller número 2, ahora esta sesión se cierra y tenéis que entrar si queréis, en el enlace que os he puesto directamente, ¿vale? Muchísimas gracias. Buenas Muchísimas tardes, gracias. hasta luego. Buenas tardes. Dios.